estas dos familias, son los últimos que vamos a ver. Esas son las últimas familias de los arbovirus. Tenemos a los Buyambírides y a los arenavirus. En este caso, los Buyambírides, ya vimos de hecho uno de los virus, que es el hantavirus. El hantavirus pertenece a esta familia. Pero los que se transmiten por artrópodos, principalmente, se transmiten por las moscas llamadas flebótomos. Estas moscas son muy importantes porque también transmiten el parásito de la leishmania. Son los portadores de la leishmaniasis. Son muy parecidos, tienen muchísimas similitudes en su morfología, en la forma del virión se parecen muchísimo. Salud, Paco. Son de ácido ribonucleico de cadena negativa y tienen también una envoltura, como se observa aquí en la imagen. ¿Cuáles son los de importancia para nosotros? Solamente hablando por los arbovirus, estos tres géneros. Los Buyambirus, los flebotovirus y los nairovirus. Pues como su nombre lo dice, están en Nairobi, África. ¿Qué es lo que provocan? Lo mismo, fiebres exantémicas, hemorrágicas y encefalitis. Es lo que van a provocar los tres géneros. En la parte de su estructura, los Buyambírides, bueno, son realmente un grupo muy grande. Su genoma está segmentado en 3 cápsides. Es una cápside, pues, helicoidal, porque pues, se ve como si fuera una viborita, pero no es en sí el genoma, es la cápside alargada. Y cada parte del genoma, dependiendo de su tamaño, está en una cápside, pues, grande, mediana y una cápside, pues, pequeña. Son 3 cápsides en un solo virus. ¿Qué es lo que van a, o cuánto miden más o menos estos virus? De 90 a 120 nanómetros de diámetro. Y cada sección del genoma, tanto la pequeña, la mediana y la más grande, van a codificar algunas proteínas. En el caso, por ejemplo, del genoma más grande, el genoma más grande codifica lo que es la polimerasa para su replicación. La mediana replica en sí las proteínas no estructurales o las que van a estar como en la parte de la superficie de la cápside y de la envoltura. Y la parte del genoma más pequeño va a codificar como tal las proteínas de la cápside, las que van a formar toda la cápside. Entonces, es por eso que están como divididas en secciones. Obviamente, al estar así, pues esto permite que haya muchos reordenamientos y que aparezcan nuevas cepas, nuevos virus distintos. En la replicación no vamos a hablar mucho como tal de cómo es que se lleva a cabo su replicación. Ya sabemos cómo es que se replican los virus de ARN negativa con envoltura. Solo vamos a decir que necesitan unirse a las glucoproteínas G1 de las integrinas en la superficie celular y que su envoltura, a diferencia de los virus que acabamos de ver, se ensamblan en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el lugar donde se van a ensamblar tanto en cápside como donde van a adquirir su envoltura. Van a ser liberados por lisis celular o por una apoptosis o exocitosis a través de vesículas, como se observa aquí. Es la forma en la que se liberan. Son las únicas características propias como de su replicación que hay que mencionar. En su patogenia, bueno, también se transmiten por artrópodos, en este caso por flebótomos o mosquitos. En sangre, el virus va a viajar directamente hacia otros órganos como el sistema nervioso, el hígado, el riñón, el endotelio vascular, y ahí va a provocar sobre todo lesiones neuronales en las células gliales y va a inflamar lo que es el cerebro. Va a producir una encefalitis. Si vemos la imagen patológica, pues vemos también la inflamación del cerebro, la permeabilidad también de los vasos.
Los principales vectores o reservorios, en este caso, para estos virus son pues, los roedores. Los roedores son, como las ardillas, son los que pueden contener el virus. Si un mosquito pica una ardilla y se adquiere el virus y luego nos pica a nosotros, pues ahí ya completó su ciclo de vida. En las fiebres hemorrágicas, como la Crimea del Congo y la enfermedad hemorrágica de Hanta, pues es casi lo mismo que hemos visto, por ejemplo, con el dengue. Hay una rotura de los vasos en los órganos, en los capilares. Se observa también extravasación del plasma en los vasos sanguíneos, necrosis en la parte de los riñones o necrosis renal, como se observa aquí. Esto de aquí pues sería un vaso y esto obviamente es una hemorragia. Esto que estamos viendo aquí son los huevos de los mosquitos. ¿Cuándo es más frecuente que aparezcan estas infecciones? Sobre todo en verano. En verano es como más frecuente que haya infecciones por flebótomos, o picaduras de flebótomos. Hay muchas personas que conocen a los flebótomos como jejenes. No sé si los han escuchado, los famosos jejenes. Esos son los flebótomos. Esas mosquitas pequeñas que pican son flebótomos. También, sobre todo, hay que cuidar mucho de la época de lluvias, porque es cuando se ponen a reproducirse. No hay que tener como tal cántaros de agua o agua estancada para que puedan ahí llegar los mosquitos. Los campistas, los guardabosques, gente que haga actividades al aire libre, pues son los más expuestos. En el caso de las encefalitis que provocan, o el virus del Croce, que es una encefalitis, su periodo de incubación es de 48 horas y tiene una fiebre pues típica que dura 3 días. Después de esto aparece un cuadro gripal, pues que es caracterizado por la viremia. Y tras una semana aparece la fiebre, nuevamente la cefalea, la letargia, los vómitos y la inflamación del cerebro. El 50% de todos los pacientes tienen convulsiones y pues obviamente daño pues por esta infección. ¿Cuánto dura la enfermedad? Más o menos unos 14 días, es lo que suele durar. Pero en este tiempo es tiempo suficiente para que haya un daño permanente en el cerebro o para poder minimizar como tal los daños, dependiendo del tratamiento que se les dé. Para las convulsiones, pues es muy recomendable dar diazepam. El diazepam puede contrarrestar esta parte. En la fiebre por la mosca de arena, pues también es por un jejene o un flebótomo. Aquí es más común que se dé en Brasil, en la parte de América. Pero aquí lo único que va a aparecer es fiebre, es muy leve la enfermedad. Hay pápulas o pequeñas manchas que pueden confundirse con el dengue, pero pues no hay hemorragias en las escleras, no hay hemorragia como tal, cosa que pues sí lo hay en el dengue hemorrágico. Y las manchas desaparecen solas, suelen desaparecer a los 5 días más o menos. Si se complica, que es muy raro que se complique, aparece fotofobia o un dolor como insensibilidad a la luz. También puede aparecer leucopenia, el descenso de los leucocitos, dolor abdominal y dolor sobre todo en los nervios trigéminos. Que para quien ha tenido dolores de muelas, saben que es un dolor muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Cómo se diagnostican los bullamvírides? A través del suero. Es la muestra que ustedes tienen que tomar, muestras sanguíneas, sobre todo en el tubo rojo, que es el que nos permite como la coagulación. Y esto en el laboratorio hacemos pruebas de inmunoglobulinas o pruebas de PCR, que es lo que nos ayuda a confirmar el diagnóstico.
No hay tratamiento, entonces solamente es tratamiento sintomático, mantener al paciente lo más estable posible, hidratado, y eliminar todas las condiciones que puedan llevarnos a estar en contacto con los jejenes o los mosquitos. Usar mosquiteros, repelente o ropa protectora. Tampoco no se vayan a acampar así, ¿verdad? No es como una muy buena idea irse a acampar de esta manera. Playa, sí. Los últimos virus que vamos a ver son estos, están muy cortitos realmente, son los arenavirus, y se llaman así porque parece que son granos de arena. Si vemos al microscopio electrónico, pareciera, o la morfología es muy parecida a los granos de arena. Entonces, por eso se conocen como arenavirus. Son pleomorfos o redondos, tienen un aspecto pues arenoso, eh, provocan infecciones persistentes. La más característica es la fiebre hemorrágica y la coriomeningitis linfocitaria. Contienen, a diferencia de los Guillain-Virus o de los Guillain-Virides, solamente dos cápsides, una cápside pequeña y una cápside pues grande. Van a infectar macrófagos y estos van a inducir una liberación muy grande de, sobre todo de citocinas y de interferón, lo que va a producir una sobreestimulación del sistema inmune y por consiguiente después un daño vascular. Su periodo de incubación es de 10 a 14 días y hablando solamente por lo que codifican sus genomas, el genoma más grande o la cadena más grande codifica las polimerasas para su transcripción y el genoma más pequeño codifica todas las proteínas. ¿Dónde están más los arenavirus o dónde son más comunes los adenovirus? Aquí hablando por América, solamente en Sudamérica. Gente que viaje a Venezuela, Argentina, Uruguay, no estoy segura, Brasil, son lugares endémicos donde hay arenavirus. ¿Cómo es que se transmiten? A diferencia de los Guillain-Virides, no ocupan un vector. Pueden transmitirse a través de la orina de los ratones. Ya sea estar en contacto con su orina en el agua, tomarse o comer algún alimento contaminado, usar algún fomite, es la manera en la que se pueden transmitir. Entonces, no son necesarias las mordeduras. Y ya finalmente hablando por sus enfermedades clínicas, en la coriomeningitis linfocitaria, pues existe una inflamación de las meninges que aparece más o menos 10 días después de la infección. Es un cuadro clínico básicamente en el sistema nervioso, provoca mialgias y síntomas de tipo pseudogripal, como escalofríos, dolor abdominal, articulaciones de espalda, dolor de cabeza, fiebre. La ventaja de esta infección es que su recuperación suele ser completa, no deja como secuelas. La más grave, pues sería esta, la fiebre hemorrágica del Lassa, pero es endémica de África, entonces a menos que viajen a esos sitios, la pueden llegar como a adquirir. Y casi siempre la gente la adquiere por comer ciertos alimentos de allá. Recuerden que en África son muy espléndidos con muchos alimentos, son alimentos muy exóticos, entonces a veces no hay como el cuidado de la preparación correcta o inclusive de verificar que el alimento o la carne o lo que se va a comer sea de un lugar pues relativamente aséptico o que no esté infectado, que no sea de tipo salvaje. En este caso el cuadro es más que nada con fiebre y coagulopatía. Hay petequias, hemorragias viscerales o hemorragias directas en los órganos y necrosis hepática y esplénica, como se observa aquí. Esto es la imagen, es tejido que ya está muerto. Por eso no se tiñe con la tinción de hematoxilina. Esto también de aquí ya está muerto. Y esto de aquí.
Si vemos una necropsia, pues vamos a encontrar esto principalmente, una hemorragia muy grande. No hay lesiones en el sistema nervioso, por lo que no existen síntomas neurológicos, pero sí puede existir faringitis, diarrea y vómitos persistentes, acompañado de exantemas o de hemorragias petequiales. También otra complicación, pues, es daño cardíaco. Es otro órgano que pueden terminar dañando. Finalmente, pues el diagnóstico es a base de orina. Hay que pedir muestras de orina para poder analizarla en PCR, en el laboratorio. También pruebas faringias, exudados faringios, pueden servirnos de mucho. Y preguntar al paciente si ha viajado recientemente a alguna zona endémica donde pueden como tal existir los arenavirus. Aquí en México, bueno, en América, pues la zona endémica es Sudamérica, Brasil, Argentina. En África, pues son estos países que están aquí, Sudáfrica, Kenia. Si ustedes sospechan de una infección por arenavirus, lo que tienen que hacer es también advertir al laboratorio, porque son virus muy contagiosos. Entonces, se requiere pues una seguridad de nivel 4. O sea, entonces, que es como la máxima, por así decirlo, la máxima seguridad. Casi con doble puerta en el laboratorio, con trajes acá, esos que parecen astronautas, trabajar en una cámara de aire ventilado. Entonces, sí es muy peligroso trabajar con muestras de pacientes probablemente infectados por estos virus. Y el tratamiento, pues aquí sí existe un antiviral que tiene cierta actividad, es muy limitada, pero pues la hay, que es la ribampirina. La ribampirina es un antiviral que puede ser usado para la fiebre del alza o para algún tipo de infección por arenavirus. Y solamente hay que limitar como el contacto con los vectores, mantener muy bien los lugares limpios y cuidar que no estemos en lugares donde haya pues, ratones o orina de ratón. ¿Preguntas, muchachos? Creo que no. Pues todos estos serían los arbovirus, todos los que se transmiten por mosquitos, todos los que se transmiten por vías zoonóticas.